Hola a todos y todas. El día de hoy analizaremos lo que son las decisiones bajo incertidumbre. Dentro de esto encontramos diversos criterios expuestos por algunos personajes importantes dentro de la investigación operativa. Bien, cuando hablamos de decisiones bajo incertidumbre, nos describen que para cada tipo de problema va a existir un criterio susceptible a emplearse. Esto denotado a través de una filosofía ya especificada y que estará en función de la actitud en la cual se encuentra el decisor y la naturaleza del problema justamente en el momento de la toma de decisiones. ¿Sí? A todo caso, la toma de decisiones en condiciones de certidumbre o certeza ocurre cuando el decisor conoce el estado de la naturaleza que ocurrirá con absoluta certeza. En situaciones de esta naturaleza, el decisor conoce el conjunto de alternativas factibles y las consecuencias de cada una. Caso contrario, cuando tenemos decisiones con incertidumbre, ¿sí? Cuando no se conocen una o todas las partes de las alternativas o estados o incluso los posibles resultados. La matriz de decisiones tiene una sola columna, dado que se conoce el estado natural que se presenta. Por lo tanto, cada alternativa factible se le asigna un solo resultado posible. ¿Sí? El criterio de decisión en problemas bajo certeza consiste en elegir simplemente la alternativa de mayor beneficio o mayor pérdida. Hablamos de esto cuando tenemos criterios con certeza, ¿sí? Que únicamente poseen una sola columna con los posibles resultados y de estos se elige ya sea el mayor o el menor, dependiendo de lo que estemos buscando, si es una ganancia o evitar una pérdida. Bien. En cambio, en problemas bajo incertidumbre, se atiende a problemas de decisiones en los que no se conocen las probabilidades de ocurrencia, ¿sí? De estos estados de la naturaleza. Por lo tanto, hay que recurrir a criterios más empíricos para tomar esta decisión. Estos criterios empíricos son los que tenemos a continuación. Dentro de estos criterios de decisión, los principales o más básicos son el criterio de Watt o criterio de Maximin y Minimax. Fue sugerido precisamente por Abraham Watt, quien representa una filosofía pesimista. Es decir, cuando el decisor se encuentra en un momento pesimista, ¿sí? Para poder lograr algún resultado. Se trata de asegurar una ganancia o una pérdida conservadora. Es decir, que se gane o el hecho de que se gane ya es bueno o el hecho de que se pierda muy poco ya es bueno. Entonces es un criterio muy pesimista. Bien. El criterio consiste en identificar el peor resultado de cada alternativa y de estos peores valores escoger el mejor. La alternativa correspondiente será la elegida de acuerdo a el máximo para las ganancias y el mínimo para las pérdidas. ¿Sí? Entonces, partiendo de que es un criterio pesimista, ¿sí? Nos dice aquí que la alternativa va a ser elegir primero todos los peores resultados que tenemos y de estos peores elegir el máximo, ¿sí? Si hablamos de ganancia, si hablamos de pérdida, es igual elegir los peores resultados de la tabla de pagos y de esta elegir el mínimo para el caso de pérdidas. Entonces hablemos de que es el máximo de los mínimos para ganancias y el mínimo de los máximos para pérdidas. Bien. El siguiente criterio de decisión es el criterio de Hurwitz. En este caso, el criterio distingue los resultados máximos y mínimos posibles de cada alternativa. Hecho esto, aplica el factor de ponderación alfa, llamado índice de optimismo relativo, para llegar a la decisión mediante el cálculo de utilidades. ¿Sí? El criterio se aplica siguiendo la siguiente secuencia. Primero, de la matriz de decisiones o de la tabla de pagos, se seleccionan el mejor y el peor valor para cada alternativa, dando lugar a un vector de óptimos y otro de pésimos. En segundo lugar,
el vector de óptimos se afecta por el índice alfa y el vector de pésimos por 1 menos alfa. Es decir, que alfa siempre va a tener un valor entre 0 y 1. Como ejemplo, entendamos que los óptimos, nosotros si elegimos un alfa de 0.7, ese alfa restado de 1 nos quedaría de 0.3. Por lo tanto, lo que son los valores óptimos de la tabla de pagos serán multiplicados por 0.7 y el factor de los vectores de pésimos serán multiplicados por el restante a 1, que sería el 0.3. Con esto elegiremos, después de tener los resultados de las multiplicaciones, el mejor de los resultados. Bien, lo entenderemos más adelante al ver un ejemplo. El siguiente criterio es el criterio de Laplace. ¿Sí? Este criterio parte de que no se conocen las probabilidades de ocurrencia de cada uno de los estados de la naturaleza. Propone que las probabilidades sean las mismas para cada estado, es decir, del 1% o del número 1 o del 100%, cada alternativa que tengamos va a representar la misma probabilidad de ocurrencia. Por ejemplo, si tenemos 3 alternativas dentro de la tabla de pagos, cada una de las alternativas tendrá el 33.3333% de ocurrencia. Si tenemos 4, pues el factor será dividido entre 4 para saber la probabilidad de ocurrencia que tiene cada una de las alternativas posibles. Bien. Dice, como ahora ya se cuenta con información de la probabilidad de ocurrencia, se calcula la esperanza matemática, ¿sí? O el valor esperado, asociado a cada una de las alternativas, y por lo tanto se selecciona aquella alternativa que corresponda al máximo valor monetario esperado, ¿sí? Es decir, multiplicar ese factor de probabilidad que ahora conocemos por cada una de los valores de las alternativas y con ello obtener el máximo resultado. Bien. Dice, cuando se establece esta conclusión, el problema se convierte en una decisión con riesgo, es decir, es una decisión bajo incertidumbre y con riesgo además. Un método de elección podría ser elegir la acción con el mayor valor esperado, ¿no? Ya lo mencionábamos con anterioridad. Este criterio pues trabaja bajo la formulación matemática que observamos de esta manera, es decir, elegir el máximo de las decisiones o de la sumatoria de los factores de decisión que tenemos para cada alternativa. Bien. El siguiente criterio es el criterio de Savage, que también se le conoce como modelo de arrepentimiento. Este criterio o este personaje Savage hace referencia a que una vez que hemos tomado una decisión, puede suceder que nosotros cambiemos nuestra decisión, es decir, que nos estemos arrepintiendo de la decisión que hemos tomado. Por lo tanto, Savage argumenta, ¿sí?, que después de conocer ese resultado, este decisor puede arrepentirse, bien, seleccionando una de las alternativas que se han obtenido. El decisor debe tratar de que ese arrepentimiento se reduzca al mínimo, es decir, que el error sea mínimo una vez que nos hemos arrepentido de la decisión que hemos tomado. Para hacer esto, sigue una serie de pasos. Lo primero que hay que hacer es formar la matriz de arrepentimientos o de costos de oportunidad. En esto, a cada estado de la naturaleza se le determina el mejor valor para el estado natural. Bien, entonces primero elegimos el mejor valor para cada estado de la naturaleza. Después, a cada estado natural le corresponde una columna en la matriz de decisiones. En cada columna se va a determinar el mejor valor para el estado natural y se sustituye por 0. Es decir, una vez que por columna encontremos el mayor resultado, lo vamos a sustituir por un 0. Esto significa que si ocurre este estado natural y escogimos la alternativa que le responde a ese valor óptimo, nuestro arrepentimiento no será nulo, ¿sí? En sustitución de los valores del resto de la columna, se escribirá la diferencia del resultado óptimo y los demás resultados. Esta diferencia es el costo de oportunidad o arrepentimiento por no haber escogido la alternativa que diera
el valor óptimo, ¿sí? Es decir, primero elegimos el mayor valor por columna, ese mayor valor lo convertimos en 0 y el resto de los valores en la columna vamos a restarlos de este valor óptimo que teníamos. Bien, la matriz así formada se le conoce como matriz de arrepentimientos o matriz de costos de oportunidad o matriz de pérdida de oportunidad. Bien, una vez que hemos formado esta matriz de pérdidas de oportunidad, se aconseja escoger la estrategia que corresponde al mínimo de los arrepentimientos máximos, es decir, aplicar la regla minimax, ¿sí? Entonces, primero elegimos máximo por columna, lo convertimos en 0, al resto de los datos sobre la columna lo restamos de ese máximo y nos va a otorgar un resultado, ¿sí? Después hacemos la sumatoria de las alternativas y elegimos el mínimo de estos resultados. Bien, nos dice que en este caso la alternativa seleccionada será aquella que minimiza el arrepentimiento, ¿sí? Este criterio tiene el inconveniente de que el número de eventos considerados puede alterar la decisión, ¿no? Además, la regla utilizada para seleccionar el mínimo de los arrepentimientos máximos es similar al criterio de Wald, por lo tanto tiene ciertos o cuales inconvenientes. Como ejemplo, dice, se desea construir un edificio y para su diseño se presentan las siguientes tres alternativas. Bien, tenemos la alternativa 1, que es construirlo y que resista un sismo de 6 grados de intensidad. La alternativa 2, construirlo para que resista un sismo de 8 grados. La alternativa 3, construirlo para que resista un sismo de 10 grados de intensidad. A esto se tienen tres posibles estados de la naturaleza. El estado 1 nos dice que puede ser que exista menos de 6 grados de intensidad o que exista un sismo de menos de 6 grados de intensidad. El estado 2, que exista de más de 6 grados pero menos de 8. Y el estado 3, que exista más de 8 grados y menos de 10. Para esto se tiene lo que es la matriz de decisiones o la tabla de pagos, donde tenemos las diferentes alternativas. Bien, estas alternativas están expuestas como filas y nuestros estados de la naturaleza expuestos como columnas. Bien, a cada alternativa de construir un edificio con cierta resistencia respecto a la ocurrencia de un sismo de cierta intensidad, obtenemos lo que son ya sea beneficios o pérdidas en millones de pesos, ¿no? Por eso es que esto representa nuestra tabla de pagos. Para algunos tendremos ganancias porque sí ha sido construido la alternativa respecto al estado de la naturaleza que se va a presentar, y para otros tendremos pérdidas. Bien, siguiendo este ejemplo, lo analizaremos a través de los diferentes criterios de decisión que hemos estado observando. El primero, que es el criterio de max y min, en este caso lo que hacemos es elegir todos los valores mínimos, ¿sí? O el valor mínimo para cada alternativa. Para este caso se pide que lo señalemos con rojo para poder denotarlos. Entonces, para cada alternativa vamos a buscar el mínimo resultado, ¿sí? Para la alternativa 1 tenemos que es menos 500, para la alternativa 2 tenemos que es menos 300 y para la alternativa 3 es 100. Como tenemos 300, cualquiera de los tres que elijamos es correcto, ¿sí? Entonces, como requiere, ¿sí? O el método se llama max y min, que significa que vamos a elegir el máximo de los mínimos. Una vez que obtuvimos o elegimos los mínimos para cada alternativa, vamos a elegir el máximo de ellos y ese será nuestro resultado posible por este criterio de max y min, ¿sí? Entonces tenemos menos 500, que es un valor muy negativo, menos 300, que es un valor muy negativo, y 100, que sería el máximo de los mínimos, ¿no?
Elegimos los 3 mínimos y el máximo de ellos es nuestro resultado. Por eso nos dice que bajo el criterio de max-min, la alternativa 3 es la más óptima para poder trabajar o para poder construir nuestro edificio. Bien, aquí terminaría lo que es el criterio de max-min. Ahora, bajo el criterio de max-max, entendemos que vamos a elegir ahora los máximos resultados para cada alternativa y de este máximo vamos a elegir el máximo, ¿sí? Por eso es max, max. Entonces señalamos de la misma forma con rojo el máximo para cada alternativa. En la alternativa 1 tenemos 300 como máximo, alternativa 2 200, cualquiera de los dos es correcto, en la alternativa 3 100, que cualquiera de los tres sería el correcto elegir. Bien, una vez que tenemos seleccionados los máximos para cada alternativa, ahora elegimos el máximo de ellos, que para este caso el máximo sería 300. Por lo tanto, como el máximo es 300, la alternativa 1 sería la que vamos a elegir como construcción de nuestro edificio. Bien, ahí tenemos entonces elegir el máximo de cada alternativa y de estos máximos elegir el máximo de ellos. Bien, con esto termina este criterio de decisión. El siguiente sería el criterio de Hurwitz. El criterio de Hurwitz trabaja bajo el concepto de considerar un factor de ponderación alfa. Sí, ya lo habíamos revisado con anterioridad. Para esto elegimos los mejores y los peores valores para cada alternativa, señalando con rojo los mejores y con azul los peores respectivamente, ¿no? Entonces, para cada alternativa buscamos los mejores, que sería para la primera el 300, para la segunda el 200 y para la tercera 100. Señalamos con rojo esos tres valores que son los mejores y luego buscamos los peores y los señalamos con azul, que sería menos 500, menos 300 y menos 100 respectivo para cada alternativa, ¿sí? Y una vez que sabemos cuáles son nuestros mejores resultados y nuestros peores resultados, utilizamos el factor de alfa, ¿sí? Este factor alfa lo determina el decisor, que es una ponderación o un peso que le da a la alternativa de decisión. Este factor puede ser modificado de acuerdo al criterio del decisor, pero siempre en un valor de entre 0 y 1. Bien. Ahora lo que restaría sería multiplicar los mejores resultados por el punto 80 y a esto sumarle los peores resultados multiplicados por el punto 20, que es el restante a 1, ¿sí? O 1 menos alfa que habíamos mencionado en la explicación. Entonces, una vez que hacemos estos productos y la sumatoria de los mismos, ¿sí? Vamos a buscar y elegir el mejor de ellos, y esa será nuestra decisión o nuestra alternativa respecto a el criterio de Hurwitz, que para este caso sería la alternativa número 1 como criterio de decisión. Bien. Siguiendo entonces, ¿sí? Ahora con el criterio de Laplace, dice que siendo el número de estados de la naturaleza 3, las probabilidades ahora, en este caso, representan el punto 33, 333, etcétera, etcétera, para cada uno de los estados de la naturaleza. Bien, partiendo de esto, ahora lo que se debe calcular es el valor esperado o la esperanza matemática para cada una de las alternativas, tal cual se muestra aquí enseguida. Bien, entonces el valor esperado para la alternativa 1 sería multiplicar cada probabilidad que se ha determinado, ¿sí? Por cada uno de los resultados o de los posibles resultados por cada estado de la naturaleza. ¿Sí? Entonces tenemos que es punto 33 por el primer resultado de la alternativa en el estado 1, que es 300, punto 33 por
el resultado en la alternativa 1 del estado de la naturaleza 2, que es menos 400, y lo mismo con alternativa 1 y estado de la naturaleza 3. ¿Sí? Con esto hacemos estos productos y luego obtenemos lo que es la forma matemática, ¿sí? Que por los signos pues cambia este signo positivo que tenemos aquí, ¿sí? Cambia a negativo y por eso es que nos dan estos valores, ¿no? Hacemos lo mismo para cada alternativa respecto a su estado de la naturaleza y con ello obtenemos los resultados. De estos resultados, después de haber calculado la esperanza matemática, seleccionamos el mayor de los resultados, con lo que decimos que a través del criterio de Laplace, la alternativa número 3 es la que resulta como mejor opción para la construcción de los edificios. Bien, entonces, a diferencia de Hurwitz, que utiliza un factor alfa que es determinado por el propio decisor, lo que es Laplace establece que la probabilidad es la misma para cada estado de la naturaleza. Entonces, como tenemos 3 estados, por eso es que es 0.33, ¿sí? Si tuviésemos 4, entonces hay que dividir el 4 entre el 100% y eso nos daría la cantidad o la probabilidad de ocurrencia de cada uno de los estados de la naturaleza. Lo mismo que si tuviésemos 5, 6, 7, 8, etcétera, etcétera. Bien. Ahora, pasando a uno de los criterios que tienen un poquito de más complicación, ya que requiere de más pasos, ¿sí? Que es el criterio de Savage, ¿sí? Entonces, nos dice que hay que tener lo que es la matriz de arrepentimiento, ¿sí? O hay que construir lo que es la matriz de arrepentimiento. Lo primero que hay que hacer es elegir los mejores valores de cada estado de la naturaleza, quedando la matriz de esta forma, ¿sí? Es decir, tenemos que elegir para cada estado, es decir, cada columna, que son los estados de la naturaleza, elegir el mejor. Bien, entonces en el primer estado de la naturaleza el mejor de los resultados es 300, en el segundo estado es 200 como mejor resultado, lo mismo que para el estado 3, 100 es el mejor de los resultados, ¿sí? En este caso se trabaja por columna, en los anteriores trabajábamos por fila. Ahora utilizamos lo que son los estados de la naturaleza. ¿Bien? Una vez que tenemos ya elegido o identificado el mejor resultado para cada estado de la naturaleza, pasamos a sustituir ese mejor resultado por un 0, que es lo que tenemos aquí en esta matriz de resultados, ¿sí? Y el resto de la matriz es restado cada valor que teníamos ahí de el mejor resultado que habíamos elegido por estado de la naturaleza. Si recordamos, aquí teníamos un 300, entonces restamos el 200 que había aquí de ese 300 que tenemos como mejor resultado. Lo mismo con la otra alternativa. Y aquí, como era 200 el resultado que era mejor aquí, entonces a este le restamos el valor que ya teníamos en las casillas que había aquí, ¿sí? Bien, lo mismo para el tercer estado. Nuestro mejor resultado era 100, entonces se sustituye aquí por 0 y acá le restamos el valor que teníamos en esa casilla. Con esto obtenemos lo que es la matriz de arrepentimientos, ¿sí? Es decir, tenemos los ceros aquí y si aquí observamos que sería 300 menos 200 sería el 100 que tenemos aquí y 300 menos 100 sería el 200 que tenemos de este lado. Lo mismo para los demás, ¿no? Tenemos 200 menos 400 sería 600 y abajo 200 menos 100 tendríamos 100, que serían estos dos de aquí. Y para el último estado tenemos que 100 menos 500 es una suma que serían los 600 y 100 menos 300 que también se convierte en una suma serían los 400. Y con esto tenemos aquí la matriz de arrepentimiento. Bien, ahora de estos lo que hay que buscar o elegir es el vector de arrepentimientos máximos, es decir, cuáles son los máximos que tenemos aquí, que para este caso tenemos que es 600 para la primera alternativa, ¿sí? 400 como máximo en la segunda alternativa,
y 200 como máximo en la tercera alternativa. Y de estos, o de este vector de arrepentimientos, vamos a elegir el mínimo, ¿sí? El mínimo de estos máximos. Es decir, ya elegimos el máximo, que era 600, 400 y 200 respectivamente a cada alternativa, ¿sí? Y de estos, el mínimo, que es el 200, es el que representa la mejor opción, lo que sería nuestra alternativa número 3 como construcción de nuestro edificio, ¿no? La alternativa 3 respecto al estado de la naturaleza 1. Muy bien, con esto estaríamos entonces terminando lo que es el análisis de los criterios de decisión bajo incertidumbre, en los cuales pues no se tiene como tal una certeza de las probabilidades de ocurrencia. Por lo tanto, son criterios que deben ser utilizados con mucha precaución, pero que finalmente terminan dándonos un estado matemático o un estudio matemático óptimo para la toma de decisiones. Agradezco la atención y quedamos a su servicio. Gracias.